saber que en Dios se puede, que hay salida, que hay solución. Se llama Jesucristo. Esta obra, esto que decimos consumado, es precisamente lo que Él hizo para que nosotros podamos pagar. Ese consumado ya está todo pago, ya está todo hecho. Solamente hay que volver la mirada a Él, hay que volverse un poquito, hay que buscar la otra parte, esa que nos cuesta a nosotros, justamente ir dejando de lado un poquito nuestra humanidad, bajar un poquito la cabecita, dejar un poquito de lado las cuestiones del corazón y sacar la mirada del ombligo por sobre todas las cosas, para poder enfocarnos en algo que es eterno, en algo que está muy, muy por encima, como dice su palabra, de nuestros pensamientos, muy por encima de lo que pensamos, de lo que nosotros creemos. Y eso te puedo asegurar que cuando nos desafiamos y nos animamos a creer, ahí Dios empieza a obrar, recién ahí Él puede hacer algo. Recién ahí es donde Él interviene, porque este Jesús del que hablamos, este Dios que venimos a predicar cada martes, ese Dios es caballero, ese Dios es respetuoso, va a respetar siempre las decisiones del hombre. Eso sí, tenemos que saber que cada decisión que tomamos tiene sus consecuencias. Nosotros siempre decimos, Dios, cada situación adversa que nosotros pasamos, cada trato, cada proceso, es una oportunidad para que Dios se pueda manifestar, pero nunca nos olvidemos de que cada decisión que tomamos nosotros, ahí eso es lo que tiene consecuencias eternas, momentáneas, pero que las consecuencias, sean buenas, sean malas, nos gusten o no, las decisiones que nosotros tomamos tienen una consecuencia. En Dios todo nos va ayudando para bien. Nos alejamos, nos apartamos, decidimos hacer las cosas a nuestra manera, Dios te respeta, a la corta, a la larga, vamos a poder verlo, querramos o no lo vamos a entender, pero ese es el Dios que nosotros predicamos, que con su obra en la cruz está siempre con los brazos abiertos, siempre que haya arrepentimiento hay una oportunidad. Eso tenés que saberlo. Siempre que haya arrepentimiento hay una oportunidad para salir adelante, para crecer, para avanzar y para resolver lo que sea, porque ese es nuestro Señor. Chicos, ¿cómo están? Pero muy bien, hay que arrepentirse. Muy buenas tardes, querida audiencia. ¿Cómo están? La verdad que un día nubladito de lluvia, pero bueno, que nada te robe el gozo, que nada realmente te desenfoque. Porque viene bien la lluvia en verano, es como ese alivio de parte de Dios, así que disfrutalo, cambiemos la cara, cambiemos la actitud. Vamos a ponerle voluntad. Vamos a ponerle voluntad, claro, exactamente. Y bueno, vos sabés que estaba pensando un poco, porque no es que uno improvise y decía, a ver, voy a decir algo para rellenar el momento, no. Uno siempre quiere tratar de dar lo mejor y de ser usado por Dios en lo que mejor uno pueda hacerlo. Y cuando meditaba en lo que había pasado el domingo y en algo que puso el apóstol en el grupo nuestro, que habla un poquito de lo que es lo apostólico, lo profético, y sabiendo que estamos en una radio que lo escucha gente que por ahí no es cristiana, gente que por ahí nunca fue a una iglesia o nunca tiene ese lenguaje, esa forma que nosotros tenemos de expresar a lo que es Dios. ¿Por qué? Porque nunca fue, porque obviamente si estás medio empapado en el tema te va a ser más sencillo entenderlo. No es porque seas ignorante o no, eso no tiene nada que ver, simplemente que por ahí nosotros estamos acostumbrados a usar un lenguaje que lo conocemos entre las personas que pertenecemos a una iglesia. Es como todo. Y vos sabés que cuando venía manejando para acá, para la radio, me acordaba cuando estaba estudiando para maestro mayor de obra y tenía profesores, les cuento un poquito esto, profesores que algunos eran arquitectos, otros eran técnicos constructores, algunos que otros tenían una maestría diferente, habían hecho cursos y bueno, se habían capacitado y enseñaban de todo lo que habían aprendido. Pero a la hora de ponerlo por obra, o sea, la mayor cantidad de cosas que se hacen en una obra son mampuestas, es decir, puestas con la mano. Todo se trabaja manualmente. Del 70 es todo mampuesto y lo otro es planos, dirección de obras, maquinaria que hace el trabajo, pero lo que más se usa son las manos, es decir, la parte práctica, la parte en donde vos tenés que forzarte y lo vas a aprender cuando te pongas a hacerlo. Y si vos te pones a ver, porque por ahí nos escuchan decir el profeta, el apóstol, el evangelista, el pastor, el maestro, si vos te pones
a comparar esto que yo te estoy diciendo, de una persona que te puede enseñar porque tiene toda la teoría, y vos me decís cómo describís a un profeta. ¿Un profeta es el brujo, el adivino? No. Cuando nosotros nos referimos a un ministerio apostólico y profético, es un ministerio que no solamente tiene la teoría, sino que tiene la práctica. Porque yo tenía maestros que tenían toda la teoría, y te enseñaban, te sabían todo, es más, unos capos, pero a la hora de la práctica los que más sabían eran aquellos que trabajaban en obra. Entonces, si vos querés, para entender un poquito mejor lo que es una iglesia apostólica y profética, no es una iglesia solamente que habla de lo que escribe la Biblia, sino que vive aquello que la Biblia escribe. Es decir, un profeta profesa lo que escucha y lo que ve de parte de Dios. Entonces, no es que va a andar adivinando, sino que al profesar, es decir, va a caminar en aquello que realmente fue diseñado en el cielo, que Dios lo habló y lo transmitió. O sea, es medio, para la gente que no lo conoce va a decir, estos están medios locos, y parece una locura. Pero cuando vos comenzás a vivir la palabra, la misma palabra te comienza a corregir, la misma palabra comienza a hacerte entender cómo se debe vivir. Un profeta no es aquel que adivina o solamente da un mensaje de lo que va a venir. Un profeta es aquel que se atreve a vivir como Dios manda. Y no solamente un profeta, un pastor, un evangelista, ese es el diseño de Dios. ¿Y por qué arranco con esto? Porque lo que hemos vivido este fin de semana es el reflejo de lo que te estoy diciendo. Es el trabajo de lo que yo te estoy diciendo. Es decir, los frutos de un trabajo bien hecho, de una columna vertebral bien puesta, o sea, de todo un cuerpo diseñado para que sucedan cosas con el tiempo, porque no es de un día para el otro. O sea, el trabajo de vos decir que vos tengas un culto, un domingo, donde el Espíritu Santo se manifieste desde el comienzo hasta el fin, y que siga manifestándose en toda la semana, es el trabajo de años de meter el cuerpo, de meter la vida, de meter las ganas, de meter aquello que por ahí no es solo teoría, no es que leemos la Biblia, no, la Biblia es la parte, es la evidencia de que vos podés vivir, es la voz hablada de Dios para que vos puedas vivir. Es decir, si a vos un día te enseñan algo y vos no lo vivís, todo aquello que está aprendido es nulo, no sirve. O sea, yo puedo saber toda la teoría, pero si yo, hablando de construcción, de lo que te decía, si yo puedo saber cómo se prepara una mezcla, cómo se levanta una pared, pero si yo no meto las manos ahí, no voy a saber nunca el completo de eso. Voy a saber una parte. Entonces, el ministerio apostólico y profético es eso. Es meter las manos en el arado, es involucrarse con las personas, con el dolor de la gente, con la insanidad de la gente, con todo lo que acarrea, con sus preocupaciones, con las buenas cosas de la gente que también trae, y hacer de eso lo que Dios quiere. Es decir, llevar a la gente a vivir como Dios quiere, pero no solamente en la teoría, sino en el hecho de vivir por lo que se enseña. Y eso fue lo que sucedió el domingo, fue el fruto de que el apóstol un día decidió, porque yo me ponía a pensar en ella y en su caminar, y es como que yo le preguntaba a Dios por ella y decía, ella empezó en una iglesia pastoral, por así decirlo. Y yo decía, ¿cómo se habrá sentido teniendo adentro un apostolado que no se había manifestado, lo profético que no se había manifestado, y no poderlo sacar a luz porque no había gente que le enseñó tal vez? Pero cómo con los años pudo llegar a levantarse como la persona que es y establecer un ministerio y ser la fundadora de un ministerio, y que hoy en día ese ministerio comience a dar a luz. No debe haber sido sencillo, pero en todo esto hay un artífice, en todo esto hay un maestro, en todo esto hay alguien que lo diseñó, lo proyectó y lo ejecutó, que es el Espíritu Santo, y en eso vamos a dar honor a esta unión, porque si vos tenés que saber que Dios solo nada puede hacer. Y no es porque no tenga el poder, pero Él dejó escrito en su palabra que dio dones a los hombres, que repartió talentos a los hombres, que repartió ministerios, incluso hasta el diablo lo sabe, y Dios puede hacer y deshacer el mundo como quiere, pero Él es tan respetuoso de su palabra que Él dijo, caminaré entre ellos, me haré como ellos y seré padre para ellos.
Es decir, Dios no es que no pueda hacer nada solo. Dios quiere obviamente usar a la gente, usar a las personas, establecer un ministerio, y no lo hace con cualquiera, no lo hace con todo aquel que en frente de su iglesia tenga un cartel que diga viva Jehová, o Jesús es rey, o Dios está aquí, o Dios es amor. No se trata del cartel, se trata de que eso lo lleves en tu espíritu, lo entiendas y lo ejecutes para bendecir. Y eso es lo que sucede en Generación. Por eso lo destaco, por eso hablo de lo que sucedió el domingo, porque esta vez el apóstol dijo: van a predicar otros, van a dar la ofrenda a otros, van a ministrar otros, pero el Espíritu Santo hizo como quiso. El Espíritu Santo trajo su unción, trajo su sanidad, trajo quebranto, trajo dirección. La verdad que el apóstol Alejandro, cuando comenzó a hablar y cayó una atmósfera de gloria terrible, que empezó a decir lo que Dios quiere para este año, y que la misma apóstol decía: presten atención a lo que el Espíritu está hablando. Y más allá de que no te lo comparto, sí, después, no sé si están las redes, porque tenemos YouTube, salimos por Instagram, buscanos como Declarando Vida y Libertad, que ahí Iván está haciendo un trabajo enorme en subir todo lo que por ahí los domingos sucede, en lo que se pueda compartir. Y bueno, a lo que voy es que el Espíritu Santo, cuando forma un conjunto, cuando forma un grupo, cuando forma un ministerio que empieza desde el apostolado al profeta, el pastor, el evangelista, el maestro, y el cuerpo apostólico está completo, el Espíritu Santo es genuino y desciende y hace como quiere, y bendice y establece, y la gente es próspera. La gente, no solamente hablo del dinero, sino que hablo de la calidad de persona. Algo de lo que dijo una de las hijas de la casa: nos sacaste, y no es por ofender, no es por catalogar un barrio del otro, pero ella dijo: nos sacaste de la villa, como dando a entender de que éramos nada, y Dios hizo una obra tremenda. Bueno, eso es Generación. Y que hoy en día vos veas a una persona predicar, vos veas a una persona dar una ofrenda, hacer una apertura y ser usado por Dios. Amén. Si vos lo hubieras conocido antes y lo ves ahora, vos decís: terrible el trabajo que Dios hace cuando hay un corazón genuino que le cree, porque todo empezó en una persona. Escuché algo que decía un predicador, y que se me vino a la mente nuestro apóstol, porque decía él, cuando Jesús dijo: pasa de mí esta copa, y dice que Dios le negó el que pase de él esa copa, y tuvo que hacer su voluntad. A Jesús le dijo no, y mirá todo lo que sucedió. Y sabemos la historia y el testimonio de nuestra apóstol, que Dios en una situación muy dura le dijo no. Pero vos ves todo lo que Dios está haciendo, y ese no produjo una terrible bendición. Y algún día, cuando venga a la radio nuevamente, se lo vamos a volver a poner, porque es un testimonio terrible. Pero lo que voy es lo que Dios hace cuando una persona le dice sí, sea como sea. Y empieza con una persona que dice sí, y comienza a formarse y a gestarse algo hermoso. Y hoy en día nosotros, un 2025, estamos disfrutando de un ministerio del cual no pagamos un precio, del cual no fuimos pioneros, pero que Dios en su misericordia nos hace partícipe, y uno puede disfrutar. Y así quiere hacer con cada persona que se va añadiendo al ministerio, porque están las puertas abiertas para disfrutar de lo que Dios está haciendo. Porque un avivamiento no es multitud de gente, es un avivamiento, es el cambio de rumbo de cada persona que está viviendo dentro de la iglesia. Cada persona que le dice sí y amén, la persona empieza a pegar un giro de 180 grados, y todo se comienza a avivar y a ser bendecido. Por eso invitamos, nosotros somos Generación para Restaurar, esto es Declarando Vida y Libertad, y estamos establecidos como un ministerio apostólico y profético en la ciudad de Santa Fe, que no se trata de cartel, sino de bendecir a la gente y de realmente ayudar a la gente a salir adelante. ¿Por qué? Porque nos ayudaron a nosotros, porque Dios nos ayudó a nosotros. Estamos en Aguado y Hernandarias a las 9 de la mañana cada domingo, para abrir las puertas y adorar a Dios, y entre todos realmente darle gracias a Dios por lo que hace y por lo que va a seguir haciendo. O sea, no sé si se entendió. Amén. Pero que Dios te va a bendecir si llegás, Él lo va a hacer, y vas a ir conociendo todas las facetas de Dios, porque no se trata de ser religioso, de que Dios prohíbe, de que no, se trata de conocer a un Dios que te ama, que el amor, cuando Él lo derrama, vos comenzás a amarlo sin hacer nada, porque eso es lo que hace Dios. Amén. Amén, Tinchón.
La verdad que sí, que lo que Dios ha hecho este domingo, como siempre, como cada domingo. La verdad que vos te das cuenta ahí cuando el Espíritu está en un lugar, en una iglesia, en una casa, porque fue así, o sea, diciendo a usted, hoy predicás vos, da la siembra vos y hace la apertura vos, ahí en el momento. Y cómo Dios se encargó de que todo esté alineado. Y ahí te das cuenta vos cuando la obra del Espíritu Santo actúa en una persona, en una iglesia en este caso. Y para ir entrando ya en este temita de hoy, que vamos a hablar de lo que es consumado es, estas palabras hermosas que realmente soltó Jesús en la cruz, como diciendo, ya está todo listo, ya está todo pago, ya está la obra completa. Vamos a anunciar el tema del próximo martes, ya lo tenemos preparadito. Vamos a hablar sobre paternidad profética y va a haber invitado especial. La transición a la paternidad profética. Transición a la paternidad profética. Así que prepárense, para el martes que viene vamos a tener un invitado de lujo, realmente con esta experiencia y lo que realmente se necesita para hablar de lo que es la paternidad profética. Entonces, vamos a entrar de lleno en este programa de hoy. Y algo que se me venía mientras venía en el remis era que justamente Jesús, cuando él dijo consumado es, fue cuando él dijo tengo sed, y le alcanzaron la esponja con vinagre, que en realidad no era un vinagre. Yo estaba leyendo un poquito, era algo que tenían los soldados romanos, que era una tinaja como de un vino añejo, era algo picado, que ellos lo usaban para calmar la sed y a la vez era antiséptico, tenía sus propiedades, hasta calmaban un poquito el dolor. Se puede decir que un poquito de compasión tuvieron en ese momento, pero Jesús vio más allá de la compasión y entendió, porque es una palabra que estaba escrita en Salmo, y él dijo, listo, yo con esto doy por terminada mi obra acá, doy por consumado realmente este sacrificio. ¿Y por qué sacrificio? Porque antes, en los tiempos de antes, del Antiguo Testamento, cada vez que una persona cometía pecado, tenía una falta, tenía que acercarse una vez al año, se tenía que acercar al lugar santo, acercarse al tabernáculo y ofrecer un sacrificio. Dependiendo el pecado que había cometido, la falta que había cometido, era la ofrenda que tenía que dar, era entregar el animal que tenía que entregar y hacer el sacrificio delante del sacerdote, del sumo sacerdote. Y una vez al año el sumo sacerdote hacía esa expiación para todo el pueblo. Cuando Jesús se entrega realmente como sacrificio y él dice consumado es, estaba diciendo ya no hay necesidad de que ustedes hagan esto una vez al año. Y ahí es donde pasó todo lo que todos conocemos. En ese mismo momento, cuando él entregó su espíritu, dice que el velo del templo se rasgó. Lo que separaba al hombre de Dios, que era el velo del tabernáculo, era lo que separaba realmente la divinidad de Dios del hombre. Y el único lugar que tenía acceso, la única persona que tenía acceso a ese lugar era el sumo sacerdote. Y Jesús, al hacer ese sacrificio, él les dijo, yo les doy entrada libre, realmente al lugar santo. Y es importante entender esto, que hoy muchas veces, por eso como hablábamos como estábamos en la reseña, las personas muchas veces no nos damos cuenta ni medimos el calibre de sacrificio de la cruz. No se le da muchas veces la importancia a ese sacrificio en la cruz, a lo que representa, como bien decía Iván. Jesús hizo todo en la cruz. ¿Para qué? No para que nosotros podamos hacer de nuestras vidas lo que queremos, sino que realmente entender de que todo tiene un porqué y un para qué en la vida de Dios. O sea, sobre nuestras vidas, entender que hay un propósito, que hay un llamado, que tenemos algo que cumplir. Justamente Jesús aprendió, ¿cómo era la palabra esa que citaba el otro día vos? La obediencia. A través del sufrimiento aprendió obediencia. A través del sufrimiento aprendió obediencia. Y hoy los cristianos muchas veces se quejan porque le pisan el callito, porque alguien te miró feo, porque por cualquier cosita ya están. Hay gente que ya somos feos y miramos, no es que estamos mirando mal. Fíjate que
el aprender obediencia por medio del sufrimiento no es para cualquiera. Entonces, entender de que Jesús pagó ese alto precio en la cruz del Calvario, fue humillado, maltratado, o sea, fue un sufrimiento realmente muy fuerte, muy notorio, y entender de que nuestro llamado, más allá de que el propósito de nosotros jamás se va a comparar con el de Jesús, pero sí tenemos que entender de que la palabra acá se tiene que revelar, donde Jesús le dijo, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Cuesta tanto hoy en día que el cristiano entienda esta partecita, es decir, tomar tu cruz. Y muchos piensan que tomar la cruz es decir, listo, me voy, no sé, me calzo con mi familia, con mis problemas económicos, con mis problemas matrimoniales, y así todo sigo a Jesús y bueno, le damos para adelante. Y no es así. Entender de que... el Iván me mira y se ríe. Es entender de que ¿Cuál hay sería algo... tu cruz? Hay algo más allá. Es una buena pregunta. Ahí está, bien ahí, bien ahí. Esa es una buena pregunta para hacer. ¿Qué considerás vos hoy que es tu cruz? ¿Qué pensás vos hoy que es tu cruz? Traigan sus problemas al altar. Aquí está, Señor. Pero ayer hablábamos de esto en base a algo que habíamos visto entre nosotros. Y vos dijiste algo importante, Iván, y justamente ahí fue donde se me vino esta palabra. Y que dijiste, Jesús lo hizo todo. ¿Por qué el cristiano se tiene que complicar tanto la vida en preocuparse porque le falta esto, porque le falta lo otro? ¿Cuántas veces hemos dicho, incluso acá en el mismo programa, decir, no, voy a servir a Dios cuando Dios me solucione mi problema económico, cuando Dios me sane mi familiar, cuando Dios me quite esta dolencia, cuando Dios me dé un trabajo, yo lo voy a servir? ¿Por qué el cristiano se tiene que limitar o quiere limitar a Dios frente a este tipo de situaciones? Cuando realmente Jesús te está queriendo simplificar la vida, es decir, lo único que tenés que hacer, ¿sabes qué es? Obedecer. Que no te condicione lo que hoy vos tenés, no tenés, lo que te falta, lo que te sobra, lo que te falta por alcanzar. No tiene que ser excusa para decir, no puedo servir a Dios, no puedo alcanzar mi propósito, no sé ni siquiera cuál es mi propósito. Hay personas que caminan por la vida sin saber cuál es su propósito en Dios. Cristianos, estamos hablando de cristianos realmente que no saben siquiera para qué están en este mundo. Y no están entendiendo el significado de lo que es justamente el sacrificio de la cruz, de decir, tengo pase libre realmente a la gracia, al trono de gracia, me puedo acercar a la presencia de Dios sin ningún temor, me puedo acercar a la presencia de Dios a consultar, me puedo acercar a la presencia de Dios a decir, estoy mal, me pasa esto. Hay algo que nuestra madre siempre nos enseña, y es que realmente el cristiano hoy en día... la culpa en todo momento le está taladrando la cabeza, y más en estos tiempos, porque lo primero que hace una persona cuando cae en falta, cuando cae en pecado, en cualquier índole, no solamente en el tema de lo sexual, en lo económico y demás, en todas las áreas, lo primero que hace es alejarse de Dios, se aleja, se aísla, y es ahí donde vos decís, no se está teniendo en cuenta el sacrificio de la cruz. Porque el sacrificio de la cruz lo que hace es justamente darte el pase libre a decir, acércate al trono de gracia, acércate sin miedo a ser juzgado, sin miedo a la represión, sino que a decir, si vas a venir con un corazón sincero, si vas a venir con un corazón abierto, el Espíritu Santo está presto. Eso es algo que hablamos este domingo, que se habló este domingo justamente del Espíritu Santo. Y me gustaría, Tinchón, ahora que después más... amplíes un poquito esto, porque el Espíritu Santo tiene ese rol preponderante en lo que es realmente esta palabra, cuando Jesús dijo, consumado es, ya está todo hecho y yo les voy a enviar después al Consolador. Hay alguien que viene por detrás de mí que te va a enseñar a que vos realmente vivas conforme al sacrificio de la cruz. Sí, la verdad que muy bueno. Bueno, ese es un mensaje, por ejemplo, lo que decías, Tinchón, de que estamos en YouTube.
Es uno de los mensajes, la verdad que fue el mismo espíritu hablando a su iglesia, a su casa, a sus hijos, sencillo, un mensaje de esos que te hacen muchas veces cambiar, no sé si cambiar la perspectiva, pero volver la mirada a Dios frente a cualquier cosa, porque yo creo que, como bien decía Emma, la persona... el que no está metido tal vez ignora esta parte, pero el que conoce de Dios, que no es, la palabra dice, que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Sin embargo, este tipo de cosas, yo creo que vos hablabas de la culpa. En Isaías es cuando les dice, ¿por qué cargan con la culpa de su pecado? Y creo que una persona, o sea, frente a la culpa, tiene dos. Una es porque en su corazón, o sea, realmente no tiene ganas de dejar el pecado, entonces sabe, hay una intención, no hay un reconocimiento de eso que le gusta o eso que sabe que lo aparta de Dios. ¿Por qué? Porque hablamos de esta obra o para qué vino Jesús, porque se entiende o se conoce muy por encima qué es esto de... es más, hasta creo que naturalmente se toma la Semana Santa, los 3 días, Jesús resucitó y hasta el huevito de Pascua están esperando. Y es algo así, porque ves a cristianos muy enredados en esto, sin saber que esto que hizo Jesús, o sea, esto que pasó hace ya más de 2000 años, es justamente lo que nosotros tenemos que ver frente a cuál es el significado o qué es lo que Dios permitió. Es justamente para que esa culpa nosotros podamos lavarla, limpiarla, sino que, o sea, de lo que Jesús nos liberó es del poder del pecado. Entonces, si hay una intención de realmente cambiar y dejar ese pecado, porque se escucha, no puedo salir de esto, no puedo cambiar de esto. Hoy hay mucha doctrina dando vuelta, gente buscando un mensaje, una palabra que les haga o que los alinea a sus deseos, y te usan la palabra de Dios para soltar algo de lo que la gente quiere, o lo que la masividad, porque hoy es eso, vos ves la masividad, la gente yendo atrás de sus propios deseos, de lo que ellos quieren. Entonces esto que Jesús hizo justamente es para que nosotros podamos revertir y cambiar eso. O sea, cuando Él nos liberó a través de su muerte, nos libera del poder del pecado y de la muerte, porque el pecado no produce otra cosa que sea muerte. La paga del pecado es muerte. Y Dios nos deja en Romanos, si no me equivoco, que dice, vos te podés hacer esclavo del pecado, el que decide el pecado, te haces esclavo del pecado, pero si elegís a Dios, vos te haces esclavo de Dios. O sea, te liberó, porque mientras meditaba para esto veía una situación. Nosotros hoy día, supongamos, un día normal, vos en la ciudad, en donde sea que vos te mueves, y no sé, la Argentina, esta ciudad es sitiada por gente de afuera, por un ejército de afuera, y vos sabés que dentro del donde vos estás hay un refugio donde vos te podés ir a meter para que no te pase nada. ¿Qué vas a hacer vos? Bueno, te vas a quedar a que te maten. O sea, por instinto vos te vas a ir, te vas a meter en ese refugio. Bueno, cuando vos estás en ese refugio... Claro, a menos que sea medio loco, medio kamikaze. Bueno, ¿vos qué vas a hacer? Vas a estar en ese refugio. Y cuando estás en ese refugio, vos te vas a amoldar, no vas a salir afuera porque sabes que afuera, o sea, vos vas a cumplir las leyes, lo que esté dentro de ese refugio. Exacto. Bueno, en Dios es así, nosotros encontramos nuestro refugio y hay leyes que cumplir, hay un orden que cumplir. Bueno, eso lo charlamos en uno de los programas hablando del orden en Dios. Es algo que cuesta muchísimo a la gente que se pueda someter a una autoridad. Hoy nadie quiere someterse a una autoridad, hoy nadie quiere adoptar, que vos decís, bueno, estoy bajo un lugar, como bien decía Tincho Noy en el comienzo, hay alguien que pagó un precio y hay alguien que hace que a nosotros no nos sean las cosas tan difíciles. Bueno, Jesucristo lo hizo por nosotros. Hay gente, en este caso tenemos un padre, una madre, ¿entendés? que abre el camino y que establece una plataforma en la que nosotros nos paramos. Bueno, todo aquel que cree en esto, se le hace muchísimo más fácil poder resolver las cuestiones de la vida cotidiana, no porque Dios te viene a resolver, porque Dios te empieza a dar las herramientas para que vos puedas vivir bien. O sea, eso es cuando somos libres del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos tiene, la paga del pecado es la muerte. Entonces vas a tener muerte en tu vida personal, en los sentimientos, en la economía. O sea, hay un montón de cuestiones que nosotros
no podés, o sea que el ser humano no puede salir adelante, porque hay todas unas cuestiones que Dios las estableció así, y así son, y así la va a cumplir. Ahora, cuando vos le decís a la gente que se arrepienta y que se vuelva a Dios, no entiende y no quiere, es más, prefiere y elige seguir viviendo de la misma manera, a pesar que conoce que alguna vez Dios se le presentó, hasta hay gente que Dios se le ha manifestado, han experimentado milagros en su vida. Sin embargo, ¿cómo es el corazón? O sea, ¿cómo es la persona que le cuesta poder ver o seguir en otra parte a causa de qué? De justamente por la culpa, que vos decís, bueno, la culpa los aparta, los mata, pero de alguna manera en el corazón de esa persona vos sabés que quiere seguir viviendo de la misma manera. Esa persona elige su estilo de vida. Es como que yo soy así, no puedo con esto, pero ahí se conforma. O sea, una persona que te dice no puedo es porque no le da lugar a Dios, porque no hay nada imposible para Dios. Cuando alguien te dice no puedo salir, te puede llevar un tiempo, te puede costar, te puede llevar 1 año, 2 años, 3 años, hasta que entendemos y vamos cambiando. Esa es la restauración y eso es lo que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque cuando no podíamos salir de una situación, cuando no teníamos nada para dar en ningún lado, alguien se detuvo. Bien decía Tinchón hoy, Dios necesita de personas que se levanten con valentía, con poder, hoy a defender, hablábamos hace un rato, a defender el diseño de la iglesia. Exacto. Es necesario que gente se levante con autoridad, con poder, con testimonio, a defender el diseño de la iglesia. Es necesario que gente con valores, con principios, con valores y principios de reino, con valores y principios bíblicos, para decir esto sí, esto no. O sea, nosotros llevamos una vida común y corriente, estamos dentro de una sociedad, respetamos todos, de hecho estamos en un centro cultural donde hablábamos antes de empezar con una de las encargadas y vos aprendés a respetar las cosas. Ahora, cada uno aprende a respetar tanto al otro como hacerse respetar uno, Exacto. que es lo que le falta, la identidad y las convicciones muchas veces más al cristiano que al otro, porque te topás con gente que se mantiene en lo que piensa, en lo que quiere, y ahí sigue. Mira, escuchaba Lema, porque o sea, si vos te pones a ver cuando Cristo dice consumado es, o sea, hablando de Cristo hablamos de que aquel Cristo que ven crucificado en una cruz representa, pero no es Él. Entonces, cuando nosotros hablamos de Cristo, hablamos de Jesús, hablamos de la obra que Él hizo estando vivo, luego muere, después resucita, pero en esa obra que Él hace estando vivo, siendo hombre, porque dice consumado es, el decir consumado es, está diciendo hasta acá, o sea, hice todo lo que tenía que hacer. Uh-huh. ¿Por qué? Porque primero que nada, Él vivió 30 años como hombre, se comportó como una persona común y corriente hasta que comenzó a caminar en su ministerio y se hizo conocer quién realmente era. Y cuando él es arrestado, ahí comienza la batalla contra el diablo. En el sentido de que vos tenés que saber que hay un diablo, hay una maldad que es vigente, que existe, que no está, no es un cuento de hadas, no es un dicho de campo, no es una fábula. Es real, existe. Entonces, en eso Cristo vino para vencerlo. ¿En qué sentido? Que el tipo cuando tuvo que morir a lo que él era, en el sentido que Pilato le dijo, vos sos rey de los judíos, vos lo dijiste. O sea, ni siquiera sacó la chapa. Cuando tuvo que ser maltratado, golpeado, que le hicieron pedazos, él no omitió, o sea, no dijo nada. No se quejó, no salió corriendo, no se retrató, el tipo venció. Cuando él iba camino al Gólgota a ser crucificado, dice que se cayó y pusieron a uno a ayudarlo y él se dejó ayudar. Entonces vos te das cuenta que en todo fue venciendo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene por así decirlo, el potencial dado por Dios para vencer en todo. Pero en todo vos tenés que saber que necesitas ayuda. Porque Cristo lo que hizo a lo último, cuando Él le dan el vinagre y lo toma, eso representa la amargura del ser humano. Es decir, Cristo vino a vencer en todo, pero aún así, Él no se negó a la ayuda. Siendo quien era, siendo que Él podía, Él se negó a la ayuda divina, que le dijo a Dios, los ángeles no los mande, porque le pedían, decirle a Dios que mande tus ángeles y que te libren. Él se negó a la ayuda divina.
pero aceptó la ayuda de la gente. ¿Para qué? Para demostrarle humildad, para demostrarle que él podía. O sea, cuando vos perdón, te pones en el lugar de decir consumado es, y te pones en ese sitio que Cristo dejó abierto, vos estás diciendo, yo necesito un cuerpo que me respalde, que me enseñe, necesito gente que me capacite, necesito gente que me haga ver lo malo que hay en mí, necesito gente que me corrija, necesito gente que esté conmigo, que me enseñe a vivir. Y ahí es cuando vos empezás a sacar un poquito ese orgullo que por ahí tenemos, esa soberbia que nos nace, esa soberbia que portamos por ser seres humanos. ¿Y por qué? Y porque te criaste solo, porque te tuviste que valer por vos mismo, lo que fuere. Porque alcanzaste algo y te sentiste que valías algo, y de ahí nadie te baja. Lo que vos veas que te lleva a sentirte un poquito poderoso, un poquito que yo me arreglo solo, un poquito que con mis fuerzas puedo. Pero cualquier persona yo pondría delante mío, ¿cuántas veces a vos se te acabaron la fuerza? Y muchos, si son sinceros y vamos a hablar de decir la verdad, van a decir en muchos momentos. Y nadie lo sabe. A veces lloran en una ducha y no quieren demostrarle a la familia, más que nada a los hombres, de que están hechos pedazos y que no pueden más. Demostrarle a la familia, al vecino, al primo, al tío, de que son exitosos cuando por dentro se están muriendo. Y esto les pasa a cristiano, no cristiano, al mormón, perdón que nombre alguna religión, al que sea. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Pero cuando vos empezás a entender que necesitás a Dios, vos esas cosas las empezás a sacar. ¿Por qué? Porque Cristo venció en eso y el diablo no tiene nada que hacer contra eso. ¿Por qué? Porque Él le dijo, consumado es, diablo inmundo, te vencí en todo. No tenés nada contra mí de que venía a decirme que el ser humano no puede. El ser humano puede si está en mis manos. ¿Por qué? Porque yo te vencí en tu cancha. Te vencí de visitante en tu terreno, ahí donde vos le haces creer a la gente que no puede, que no va a poder con esto, que no se puede ser buena persona, que no se puede ser buen padre, que no se puede ser buen hijo, que no se puede ser buena esposa, que no puedo dejar a mi amante. Sí podés dejar a tu amante, sí podés dejar a la persona que te hace caer en adulterio, sí podés dejar a la persona que te lleva a robar, sí podés apartarte de aquella persona que te está haciendo perder en los vicios, sí podés. ¿Por qué? Porque Cristo venció en eso. Porque Él no se contaminó y le dijo al diablo, yo en todo te vencí. Por eso es consumado mi obra. He alcanzado justicia y he alcanzado el vencerte en todo. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede a nosotros como hijos de Dios? Que muchas veces no podemos vencer. Y esa es la parte que tanto cuesta, esa es la parte que hablábamos del Espíritu Santo, cuando no lo dejás obrar al Espíritu, cuando no comenzás a aceptar, porque si Él dijo consumado es, mi obra acá terminó y comienza la del Espíritu Santo. Acá comienza la obra del Espíritu Santo, la que necesitas para vencer, porque dice que Él te hace más que vencedor. Incluso a Pablo le dijo, bastate en mi gracia, no te voy a sacar ese aguijón, porque con eso vos sabés que me necesitas a mí. Que sos hombre. Y que tenés que venir a mí, porque de otra manera te vas a seguir frustrando y dándote contra las paredes. Entonces, acá sacamos el cristiano y ponemos a la persona, sea cristiano o no, necesitas a Dios. Necesitas que se te corrija, necesitas que se te confronte. Mirá, hay algo que compartió nuestro apóstol y no quería dejar de leerlo, le saqué una captura a un estado, dice, el mensaje que no confronta no te cambia, y el mensaje que no te corrige no te alinea. Es decir, nosotros necesitamos encontrarnos con nuestra realidad. Necesitamos encontrarnos y conocernos, como hablábamos el domingo también, de conocerte y que el Espíritu Santo te haga conocer. ¿Por qué? Porque si vos identificás en vos lo mal que estás, o lo que está mal en vos, o el pecado que vos no querés admitir, vos lo podés cambiar. Dice, no te cambia. Y sí, ¿cómo vamos a cambiar si no sabemos que tenemos que cambiar? Necesitamos estar delante de Dios, necesitamos ir a una iglesia así. Vos decís, pero a mí me va mal en esto, me va mal en el otro. Y solamente Dios te va a poder ubicar en lo que es exacto y correcto. Vos vas a ir a una conferencia de cómo ser empresario, sí, te va a guiar y todo. Pero tu familia va a seguir mal. ¿Por qué? Porque la plata no te va a cambiar. Podés ir a un psicólogo y, perdón, respeto a la profesión. Pero el que cambia internamente el corazón es Dios.
el que cambia internamente las malas costumbres, el deseo de rechazo, el abandono, la ira, la bronca, el enojo, ese síntoma que te dejaron las violaciones y los abusos, el estar con la cabeza agacha y el estima por el piso, sintiéndote la peor basura, que comes desesperadamente porque querés encontrar un consuelo. Solamente Dios te puede cambiar cuando Él te va a hacer confrontar con tu realidad. Dice, y el mensaje que no te corrige, no te alinea. Necesitamos corrección, necesitamos enderezarnos. Dice, ya terminamos de poner paños tibios, ya terminemos de poner paños tibios. No nos sirve a nadie que nos acaricien y nos alienten a seguir en el error. No sirve. Dice, porque Cristo está a las puertas, señores. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a su iglesia. Jesús va a venir a buscar a su iglesia porque Él consumó una obra para llevarse a su iglesia santa. Y en esa iglesia santa hay gente que no está dentro de una iglesia, pero que Dios la está llamando. Hay gente que no está y no es cristiana, pero Dios la está llamando. ¿Por qué? Porque sos parte de eso. Ahora, vos tenés que saber que primero te van a confrontar. Vos tenés que saber que tenés que cambiar. Vos tenés que saber que te van a corregir. Vos tenés que saber que te van a alinear. Mirá, hace un tiempo vos, Emma, hablabas de cuando te ponen un tutor. Si el tutor es firme, a un árbol le ponen un tutor para que salga derecho. Si el tutor es enclenque, se va a moldar al árbol. Ahora, si el tutor es firme, te vas a moldar al tutor. Y gracias a Dios, y en esto es un orgullo santo y levantamos bandera, tenemos un tutor que es firme, porque Dios es firme. Dios no es blandengue, Dios no tiene dobleces. Entonces, así es, y eso, si vos querés llamarlo, eso es el Evangelio. Vos querés, totalmente. Tal vez estás escuchando y decís, nunca fui a una iglesia. Bueno, te la presento. Eso es una iglesia. Y así es Dios. Y no hay otra cosa. No busquemos ir a una iglesia que nos alienten al error, total le das el diezmo. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que seas obediente en eso y otra parte, si querés después te lo charlamos en otro momento. Pero sí, lo que Dios quiere es tu corazón. Y Dios quiere tu vida. Para alinearte, para corregirte y para hacerte ver qué es lo que está mal y por qué te va tan mal. Porque vos podés tener toda la plata del mundo, pero ¿por qué vivís de divorcio en divorcio? ¿Por qué no podés formar una familia hasta el día de hoy? ¿Por qué con 40 y pico de años estás soltero? ¿Por qué te gusta salir de joda? Y no digas que te divertís, porque no te divertís nada. Porque calmás tanta vacío y soledad en tu corazón. Te distraes un rato. Entonces, necesitas ser alineado. Mirá, amén, Tinchona, esto que decís justamente, otra de los significados de la palabra consumado, me encantó esa parte, porque dice, describe a alguien que ha alcanzado un nivel de excelencia o perfección en su oficio. Realmente, si hay alguien que demostró eso, fue Jesús. Bien dijiste, caminó como hombre, estuvo con los hombres 30 años, mostrándose como el hijo de un carpintero, trabajando en una carpintería, pero 3 años demostró que en 3 años era el Hijo de Dios, era el que Dios había mandado para justamente traer un fin a un reinado de las tinieblas, a un desorden. Y qué mejor demostración de lo que es realmente un oficio que lo que él hizo al decir estas palabras: consumado es. En este dolor, en medio del dolor, en medio de la tristeza, de la angustia, no nos olvidemos que Jesús en el momento de la crucifixión pasó por todos los estados emocionales que una persona puede pasar. El dolor, la angustia, la tristeza, que en el momento dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue una expresión de decir, me siento solo, estoy en medio de mi peor momento y me siento mal, me siento solo, pero ¿qué hizo Jesús? No se negó, él pudiendo haber, que como dice la palabra, no utilizó su divinidad como algo a que aferrarse. O sea, él dejó de lado su divinidad, su lado de hijo de Dios, su deidad, y realmente no lo utilizó como algo para excusarse, como algo para decir, no, la verdad que yo no me lo banco. No, se bancó hasta lo último porque entendió que era parte de su oficio, que era parte de lo que a él le correspondía. Por eso él, previo a esto, él dice en esa palabra, por eso me daba justo a esto que estaba diciendo vos, Tinchón, recién, que él decía, es necesario que yo padezca, es necesario que yo pase por esto para que venga el Consolador, que es el que se va a encargar ¿cómo es que dice?
de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y de juicio. Y ahí está donde entra el otro oficio, ahí es donde entra el otro, la otra parte de Dios, donde hace que realmente el Espíritu Santo haga que la persona en sí le dé el valor necesario y el valor que tiene que tener el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Es ahí donde el Espíritu Santo, a través de una prédica, de una enseñanza, de un mensaje, de una charla, de un consejo, viene y te dice, esto no es así. Esto es así, 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 es ahí donde te convence del pecado, de justicia y de juicio. Realmente hay tres cosas que hoy cuesta ver en la sociedad misma, sacando la iglesia de lado. Hoy vos buscás justicia y la justicia no está. Hoy buscás realmente lo que es el juicio, como propiamente dicho, y vos decís, no se ve, no se encuentra. Pecado, levantar un cascote, hay por todos lados. Totalmente. Pero, a ver, la necesidad de que la persona entienda la dependencia que tenemos que tener del Espíritu Santo, como bien hablabas el domingo, Tim, conocerlo. Cuando vos te empezás a conocer al Espíritu Santo, vos te das cuenta de lo mal que vivís, de lo que te falta, de todo lo que sos, pero lejos de darle lado a la culpa, vos le das lugar a la convicción de pecado, vos le das lugar al arrepentimiento, vos le das lugar al decir, necesito cambiar, necesito que realmente ver con los ojos de hijo a aquel que me llamó. Aprender a mirar, el apóstol hizo hacer una cruz en tamaño grande, y lo tenemos en Generación, y no es un símbolo más, es como estábamos hablando ayer. La cruz no tiene que ser un símbolo más, de decir, como un amuleto, como algo que te diga, ay no, sí, yo tengo, la verdad que la cruz para mí significa esto. No, la cruz significa de que alguien hace más de 2000 años atrás entregó su vida por vos y por mí, y que realmente le dio un valor distinto a tu persona, a tu vida, le dio un valor, le dio realmente lo que realmente el mundo no te va a dar nunca. El valor que te puede dar el mundo es momentáneo, lo que te puede dar, lo que te puede calificar con el dinero, con el estatus social, con lo que vos quieras, es momentáneo. Pero ahora el valor que te da y que te otorga la cruz, el sacrificio de la cruz, es eterno. Otra de las cosas que hablábamos anoche y que se dio en base a esto, escuchamos a una persona que dijo, si las personas realmente entenderían que tiene más problemas eternos que lo que realmente los temporales acá en la tierra, entendería mucho más lo que fue el sacrificio de la cruz de Cristo. O sea, hoy todo ser humano se preocupa más por lo momentáneo, por lo que nos pasa, sea la plata, sea la pareja, sea lo que nos rodea, y no estamos entendiendo de que hay una eternidad que viene por detrás, que es mucho peor que, o sea, si no lo estamos entendiendo, o sea, la eternidad justamente es eso, es eternidad. Lo que estamos padeciendo acá, lo que podamos padecer acá es momentáneo, tiene fecha de caducidad, sea bueno, sea malo, tiene un tiempo de un vencimiento, pero no le estamos dando la importancia a la eternidad que viene. Y es ahí lo que tiene que realmente preocupar, acá sí, al cristiano como a la persona que no conoce de Dios. Amén, amén. Bueno, se nos fue la primera horita, che. Vamos a hacer una pausa cortita, ya volvemos con este tema. La verdad que está muy, muy interesante poder comprender y saber qué es esto que Jesús hizo por nosotros que lo hizo por amor, porque lo hizo de forma voluntaria. Él vino justamente en carne y hueso para experimentar y para que nosotros no tengamos excusa de que no se puede, porque como bien dijeron, Él renunció, siendo Dios, renunció a su divinidad para en carne vivir justamente lo que cualquier ser humano viviría. Así que bueno, hacemos una pausa cortita y ya volvemos enseguida. El Centro Cultural Alberdi y Multimedios Activa promueven comprar en el negocio de tu barrio. Los grandes centros comerciales son que nosotros
podemos llegar a considerar que es terrible, que no tiene solución, pero que en Dios sabemos que hay cosas que realmente que valen la pena, hay cosas que tienen otro valor. Y cuando empezamos a ver la vida desde esa perspectiva, porque creo que, como bien terminamos en el bloque anterior, una persona humanamente no quisiera soportar o pasar nada de lo que Jesucristo pasó. De hecho, su muerte o esto de la cruz, el hecho de tener que llevar la cruz era la humillación más grande. Me gustaría que desarrollemos después este puntito. No quiero dejar de saludar a toda la gente que nos ha estado mandando, compartiendo desde el WhatsApp, en Facebook, desde las publicaciones. Gracias a todos, a la gente que ya ahora vamos a leer un poquito los mensajes, pero gracias a todos por compartir, por hacer el aguante desde el otro lado. Gracias por estar, y bueno, como siempre decimos, tratamos de hacerlo mejor. Siempre invitamos a que sea el Espíritu Santo para que justamente sea el anfitrión, y hay cosas que, por dice que su palabra no vuelve vacía, así que siempre que Él habla, Dios sabe para quién y qué es lo que habla cada uno. Por eso es importante disponer el corazón a la hora de estar escuchando siempre la palabra, cuando nos juntamos para compartir, porque es bueno esa parte de la hermandad, cuando hacemos lo que sea, que siempre lo hagamos en equipo, nunca hacerlo solo, nunca creerse más que nada, de decir, bueno, si no fuera por mí, no, siempre siempre en buena compañía de hermanos, porque hoy se ve mucho eso. Eso no, se ve mucho, vos ves muchos, el soy yo, el acá estoy, entonces la verdad que la compañía, el estar así en esa hermandad, que vos decís que entre todos vas construyendo algo que realmente, bueno, ni siquiera Jesús, él se buscó sus discípulos, se buscó su entorno, y en base a eso, él, obviamente sabiendo que no era para todos, que no todos iban a creer, que no todos iban a querer, aún a sus propios 12 siempre los confrontó y los llevó ahí cortitos, que hasta en un momento hasta ustedes les ofende lo que les estoy diciendo, ustedes que están al lado mío, que me conocen, que saben. Jesús, ¿no era que éramos amigos? Entonces, vos mirá hasta dónde, y con todo eso, Jesús siempre, porque con todos sus errores, Jesús siempre supo llevar a su gente adelante, sacar lo mejor de cada uno, porque con todo lo que podamos llegar a decir, la parte humana de cada uno de los 12, creo que casi todos después terminaron de alguna manera dando su vida a causa del Evangelio, a causa de desarrollarlo, la manera en que murieron. Entonces eso es muy valioso, muy valioso. Por eso creo que hoy la iglesia no está ni cerca, por lo menos nosotros acá en esta parte del mundo no estamos ni cerca de ese tipo de persecución, de ese tipo de que vos decís, por el solo hecho de decir soy cristiano, de que sabés que te pueden matar. Hay lugares donde no se permite ni siquiera tener una Biblia, no se permiten reuniones. Acá hay mucha libertad para esto. Entonces tenemos que valorarlo, tenemos que atesorarlo, y que nuestro valor está escondido en eso, está escondido en la obra que Jesús hizo para que nosotros tengamos justamente la posibilidad, porque este sistema, todo aquel que dice creer en Dios, tiene que saber que las leyes que Él estableció se tienen que cumplir, y que a causa de lo que Jesús hizo no merecemos la muerte, porque hoy muchas cosas que hacen los cristianos, si fuera por las leyes de Dios, estaríamos todos muertos. Entonces Él nos liberó de eso, pero no para vivir una vida de libertinaje, una vida a nuestra manera. Entonces la iglesia, el reino, se establece y se rige por eso. Pero ahí está donde debemos de aprender toda persona. Creo que justamente, como decían, Él hizo su obra, vino el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo está en un lugar, está en alguien, la transformación es inevitable. La gente se va a apartar del pecado, la gente va a ser transformada, la gente va a ser cambiada. Esa creo que es la mayor demostración, que la gente cambia y deja, porque nosotros lo vivimos hoy, más allá de una condición social, que creo que vos citaste, Emma, cuando dice que nos sacaste de un lugar, o vos, Tincho, que nos sacó de un lugar, como que Dios nos sacó a todos de la villa, pero te saca de una condición, de una miseria mental, de una miseria en el corazón. Te desarraiga porque yo que he vivido, vos ves gente que no tiene la capacidad ni la intención de salir.
y se ponen en esa condición de pobrecito de mí y no te sale, y lo vas a ver en todas las clases sociales. Pero hay gente que verdaderamente prefiere y elige estar en esa condición de víctima, me quedo acá, bueno, muy, muy lejos de apropiarse de la obra de Cristo en la cruz. Porque una persona no se va a quedar en eso. Una persona que entiende, que tomó identidad, que ve la obra y se apropia, sabe que adentro de él, sabe que en él tiene, pero un poder para salir de cualquier condición, tiene un poder para transformar, tiene poder para romper maldiciones, para cortar, porque Dios no es miseria, o sea, Dios no es escasez, Dios no es... me refiero no solamente a la parte económica, porque es una parte, Dios también te la da porque quiere que vivamos bien. Pero cuando hablamos de miseria humana, hablamos del resentimiento, hablamos del odio, hablamos de los pensamientos autodestructivos que tiene mucha gente hoy día, del egoísmo. Todo eso es miseria humana, porque vemos que los celos, la envidia, vemos que todo eso mata a la gente. La gente cada vez... te va llevando y se va sumergiendo en eso, y es una condición que realmente cuesta mucho sacar a alguien. Bueno, el Espíritu Santo, cuando viene a poner convicción de pecado en nosotros, las personas por lo general van a la iglesia, como decían hoy, y vos vas porque querés que te acomode una situación, para que vaya la familia, para que y está bien, para que saque... No me queda otra. Para que le saque, para que el hijo salga de las drogas, lo de siempre, los problemas económicos, los problemas de matrimonio. Pero no te metas con mi interior. Claro, pero Dios va mucho más allá. Cuando Dios dice que va a poner convicción de pecado, o sea, primero lo tiene que poner nosotros. O sea, voy a la iglesia para que Dios ponga convicción de pecado en mi esposa y que se arregle ella. Claro, que se acomode y se enderece. No, o sea, nosotros, o sea, la convicción de pecado es para nosotros. ¿Por qué? Porque hay algo donde hay una persona que le cree a Dios y que tiene el Espíritu Santo, esa casa va a ser transformada. ¿Por qué va a ser transformada? Porque donde está la presencia de libertad, donde está el Espíritu, una persona que va a la iglesia y su familia no va, si realmente tiene un encuentro genuino con Dios, hay arrepentimiento y tiene del Espíritu Santo, esa casa va a cambiar. ¿Por qué? Porque hay alguien que se va a levantar a decir las cosas así no son. El primero que va a buscar revertir su situación, entonces yo voy a empezar a dar testimonio del Dios que me cambió a mí, que me sacó de la miseria mental, de la miseria económica, de toda situación. Entonces vos sabés que va a empezar a llevar una casa así. Ni hablar si es el sacerdote. Ni hablar si es sacerdote. Más todavía, porque es el que lleva la bendición. Pero si vos decís una mujer que va, un joven, a eso iba, un joven, cualquier persona que tenga el Espíritu Santo, porque somos esos canales de bendición y es por fe, porque tenemos que creerlo, no solamente convencernos o adoptar la parte. Por eso digo, porque hoy se escucha mucho, sí, eso que vos querés Dios te lo va a dar, sí, Dios te lo va a dar, pero lo primero que Dios tiene que darnos a nosotros es un corazón de carne. Cuando Dios pueda trabajar en ese corazón de piedra, ese corazón de carne, el Espíritu Santo va a empezar a hacer una obra recién ahí, porque nosotros le damos lugar, porque esperamos que Dios cambie, pero si no le damos lugar difícilmente puede hacer algo. Amén. Te escuchaba y vos no dejás de ver lo que Dios quiere transmitir, porque más allá que podemos contarte la historia, contar lo que hizo Jesús, lo que hizo con cada uno de sus discípulos, lo que se produjo, lo que creo que Dios está queriendo transmitir al que escucha, es que hay un Dios que no le importa de dónde venís. A él lo que importa es lo que quiere hacer con vos. Más allá que es un programa evangelístico, un programa que es para la gente que por ahí no conoce, no nos olvidemos que Dios quiere evangelizar aún a sus hijos. Una de las cosas que se enseñó el año pasado, más que nada hace 2 años, que se viene enseñando, es que Cristo está evangelizando a su propia iglesia. Es como que hay una parte del cuerpo muerta y que la misma persona le está diciendo cobra vida, cobra vida, cobra vida, y ese brazo no responde, o ese pie no responde, o esa oreja no responde, o la visión, vos querés, es como que Cristo quiere ver a través de su iglesia y está como ciega. Entonces es por ahí urgente que nosotros entendamos
lo que quiere hacer el Espíritu Santo, lo que quiere venir a hacer. Una de las cosas que hablaba el domingo el Espíritu, que me enseñaba en la semana, es decir, si Él está incubando, si Él está proyectando, si Él está haciendo cosas porque quiere desatar, porque quiere traer cosas nuevas, porque quiere derramar lo que hace tiempo se está retrasando. Porque si hay algo que debemos reconocernos como iglesia, como cuerpo de Cristo a nivel mundial, es que estamos retrasando su venida, porque no nos hemos puesto como tiene que ser, porque la iglesia está dormida, porque, como decían los ministros, hay muchos que están haciendo la voluntad de Dios y hay muchos que están haciendo su propia voluntad, es decir, sus propios anhelos, sus sueños, parte de insanidades, de cosas que no concretaron de chico o que quemaron etapas y ahora quieren comenzar a vivirlas y quieren comenzar a hacer y creen que todo es por el dinero, que todo es por la plata, que si no tenés un yate no sos bendecido, que si no estás viviendo en Miami no sos un siervo de Dios, que si no andas en un avión no sos un predicador. Mentira del diablo, porque Dios realmente lo que quiere hacer es que su iglesia despierte y comience a hacer lo que le toca hacer. Sea en el lugar que estés, sea en la ciudad que estés, sea en el momento que estés. Si hay algo que Dios hace justamente es hacerte ver lo mucho que lo necesitamos. Por eso del consumado es decir, Dios necesita consumarse en cada uno de los corazones de los que están escuchando. Es decir, establecerse de una vez. ¿Por qué? Porque como dice en Apocalipsis, Él está a la puerta y llama. Y no le está hablando al pueblo que no es cristiano, le está hablando a sus hijos. Él quiere introducirse en cada vida. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario que nosotros como cristianos no agarremos una parte de Cristo solamente. No agarremos esa parte hermosa donde caminaba con los discípulos y hacía todo con los discípulos. Y hacía los milagros, los prodigios, que les crecía... que una persona inválida se levantaba, el que no tenía ojo le ponía un ojo, el que no tenía oreja como el que le cortó la oreja se la colocaba de vuelta. O sea, hoy en día hay una parte de la iglesia que quiere ver eso, que crezcan los pies, que aparezcan autos, que aparezcan casas, que aparezca oro, que fluye el aceite y suben, en mi casa fluyó el aceite, el oro y cuantas cosas, cuando hay gente que realmente necesita tener un encuentro con Dios, pero que tampoco quiere morir. Una de las cosas que hizo Cristo al consumar es morir. Y nosotros, para consumar su obra, nosotros debemos morir. Morir a nuestros deseos y a nuestros anhelos, a lo que queremos hacer, a lo que es lícito que hagamos. ¿Por qué? Porque es lícito vivir, es lícito disfrutar. Mira, ya que saludamos a una de las jóvenes que cumplió 15 años, a Victoria, y tuvimos un cumpleaños el domingo de 15, como Dios quiere, y nos divertimos todos. Había libertad, pudimos disfrutar y festejar, y vos te das cuenta que Dios no es un Dios aburrido que quiere tener encarcelada a la gente. Es un Dios que te va a dar libertad, pero la libertad como corresponde. Exacto. Es más, no vas a necesitar otro tipo de diversión porque sabes que el otro está mal y porque tampoco te produce nada. Y porque vos sabés que lo mejor que te puede pasar es llenarte con gente del Espíritu o estar con personas de bien que quieren agradar a Dios. Como decía Iván, cuando hay unción en la casa, todo cambia y se siente la libertad. Entonces no podemos descuidar nada hoy en día, no podemos dejar de lado nada de lo que Dios habla y debemos despertar. Debemos realmente hacer una reflexión y mirarnos para adentro y decir en qué estoy dormido. O sea, ¿por qué sigo persiguiendo mis sueños y ni siquiera me freno a decirle a Dios qué querés conmigo? Que hace tiempo que me está llamando, que hace tiempo que me cruzo en la calle y veo a alguien predicando. Voy a una casa y hay alguien que está hablando de Dios. Miro el Facebook y están hablando de Dios. Y Dios llamándote en todo momento. Paso y veo un cartel y siento que eso es para mí. Siento que de alguna manera, pero no quiero que vean mis hermanos, mis amigos, mis primos, mis tíos, mis padres, que voy a ser evangélico, no. Que voy a ser pastorcito, no. Que voy a ser un aleluya, no. Yo soy brujo y ahora quiero, no, eso también. Hay gente que no quiere soltar lo que hace, que mucha gente hace maldad y no la quiere soltar cuando Dios te está llamando. ¿Sabes por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. A Dios no le importa si vos estás en hechicería o no. A Dios no le importa si vos estás en algo que te hace daño y hace daño al otro. A Dios no le importa. A Dios le importa tu corazón y que Él te está llamando.
y para los últimos tiempos, Dios llama a cualquier persona. A Dios no le importa lo que hayas elegido hacer y ser de tu vida. A Dios lo que importa es que vos estés dispuesto a dejar todo por su causa. Y no te estoy hablando de que vas a ir a servir. La causa de Él es bendecirte. La causa de Él es sacarte de la amargura, sacarte de la tristeza, sacarte del engaño, sacarte de la tibieza, sacarte de la religiosidad. Hay gente que se cree que porque no se junta con gente del mundo es santa y no. No tiene nada que ver porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Lo mejor que nos puede pasar es tener paz con todo y andar en la libertad de Cristo y amarlo a Él y respetarlo. Pero para eso debemos escuchar y no queremos escuchar. Hay una parte de la iglesia que no está viendo porque dice, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Y Dios quiere que comiences a ver. Vos, yo, el otro, el que sea, necesitamos comenzar por escuchar a Dios y por ver a Dios. Y aunque lo que vamos a escuchar no nos gusta, lo necesitamos escuchar. ¿Por qué? Porque así es Dios. Necesita realmente hacer de nosotros personas que somos oidores y hacedores de su palabra. Entonces, en esto Dios no dice que no diferencia entre judío, griego, musulmán, no diferencia entre ninguna Egipto del que sea, como habla su palabra. ¿Por qué? Porque dice que cuando Cristo murió, dice que el cielo se abrió para todos. Y el llamado a ser hijo de Dios es para todos. No es de los judíos solamente, no es de Israel solamente. Va a ser predicado en todo el mundo su evangelio. Y en todo el mundo estamos nosotros. Y somos parte. Y Dios nos quiere añadir. Entonces debemos despertar como hijos y debemos despertar como creación. Porque la creación está llamada. Y dice que los hijos, dice que la creación espera la manifestación de sus hijos. Ahora, cuando sus hijos se manifiestan, ¿por qué la creación no quiere aceptar? ¿Por qué te cuesta tanto doblegar tu voluntad y decir necesito a Dios donde estés? Y ya que está, le mando un saludo a mi amigo Maxi, que mandó hace como 18 años que no lo veo, pero mandó un mensaje, Maxi Ruiz, dice soy Kiko es su sobrenombre, pero una persona con un corazón enorme, así que le mando un saludo a él, a su familia, y bueno, ojalá sea de bendición lo que estás escuchando y que realmente... Si estás escuchando porque Dios te ama y porque Dios realmente quiere hacer algo con vos, con tu familia, esa familia hermosa que tenés, porque lo tengo en el Facebook y por ahí veo. Pero bueno, un saludo para él. Y saber, para también mis primos de Saladillo que mandaron ahí, un saludito. Pero saber de que Dios hace esto. Él pone en el corazón, Él pone personas para que escuchen y para que realmente agarren y sean bendecidos. No porque te quiera hacer sentir un pecador, porque lo primero que pensamos, yo fui una persona que no creía en Dios y se fueron 300 kilómetros a predicarme y sí, dije por compromiso acepto a Cristo. Después en la calle, sí, ya voy a ir. El otro día recordaba una persona que me fui con un corte en la mano a un dispensario y la señora enfermera dice, vos sabés que yo no sé, pero Dios a vos te ama, y me empezó a predicar. Y dice, yo vengo y cruzo por ese barrio donde vos vivís y vengo orando siempre y bendiciendo. Y ya que te encuentro acá, te quiero invitar a la iglesia. Y uno le dice, sí, no va. Pero vos sabés que Dios te está llamando. Y Dios te llama y hagamos caso. Amén. Amén, dichones así, papá. Mirá, realmente ahí está en ese tipo de cosas donde se manifiesta la obra perfecta de Dios. Vos ves que cómo Dios va tejiendo los hilos, va organizando todo para que llegue el momento de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Mira, el otro día me saltó un video que había visto hace un tiempo atrás y decía de que era un conductor secular entrevistando a un cristiano, a un pastor, y le dice en un momento, a ver, dice, si Dios es tan misericordioso, es tan bueno, ¿por qué condenó a Adán y a Eva en el huerto del Edén? ¿Por qué los condenó de esa manera? Y este hombre, me gusta la postura que tomó este pastor, y los mira y le dice, severo, castigo severo. Dice, cuando el hombre merecía morir,
cuando el hombre, o sea, se le dijo, no toques de ese árbol porque vas a morir, porque el día que comas de ese fruto vas a morir. Sin embargo, Dios extendió su misericordia y sí, hubo consecuencias, pero realmente me gustó esa postura de decir, vos estás diciendo de que Dios es un Dios que fue severo con el ser humano cuando en realidad lo tendría que haber destruido, por así decirlo. Y es ahí donde hoy en día no pasa lo mismo que en el huerto del Edén, pero ¿qué pasa? Se menosprecia lo que Dios, lo que Jesús hizo. Y me gustó la palabra de Pablo, que lo estaba buscando ahí en Gálatas, cuando él lo reprende a Pedro. ¿Ve? Eso me encanta cuando en la palabra te da esas perlitas de decir, los apóstoles, pero los apóstoles eran los apóstoles, ¿no? Eran personas llenas del Espíritu. Quiere ocultar, porque... Claro. Porque vos decís, no, pero Pablo, Pedro eran apóstoles realmente que eran seres humanos. Eran personas que tenían problemas, eran personas que tenían, que eran de carne y hueso como nosotros, tenían temperamento, carácter, cada uno era particular en algo. Y acá vemos un Pablo que era recién convertido, era una persona que no caminó con Dios, con Jesús. Pedro sí. Sin embargo, Pablo reprendió a Pedro. No lo subió al grupo, Pablo. Personas de las cuales tal vez Jesús pensó que había muerto en vano. Claro. Y es ahí donde ves de cómo Dios se maneja y mueve. Por eso te digo, ahí están los hilos de Dios que se mueven a manera de decir, yo tengo el control de todo. A ustedes pueden pensar lo que ustedes quieran, pero yo sé hasta el momento en que vos vas a caer, te vas a golpear, vas a decir esto, vas a decir lo otro, pero yo tengo todo eso ahí, preparadito. Y vemos un Pablo que dice, hablándole a Pedro, en un momento le dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y acá esta parte, que es un versículo conocidísimo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una persona que diga esto, un apóstol que diga esto, sin siquiera haber conocido a Dios en carne y hueso, sino que él lo experimentó por el Espíritu. Y ahí vemos cuando muchas personas hoy en día dicen, no, pero yo hasta que yo no vea no creo. Hoy vos, o sea, nosotros lo vemos a cada momento, es la persona que está descreída del Evangelio, la persona que dice, eso es una historia más, eso es algo que no es así, que la iglesia te transforma la cabeza, todo lo que vos quieras. Pero hay una realidad, y es que Dios marca la persona que realmente se deja alcanzar por este sacrificio de la cruz, que entiende y le da el valor al sacrificio de la cruz. Es una persona, como bien decía Iván, que en algún momento vos te vas a dar cuenta que hace el clic y vos decís, esa persona ya no vuelve a ser la misma. Por eso, como decía Pablo, yo sé todo lo que yo hice. Yo por la ley tendría que estar siendo apedreado ahora mismo. Yo por la ley que yo mismo defendía, yo hoy me tengo que reconocer que soy el peor de los pecadores y merezco morir de la peor manera. Sin embargo, con Cristo estoy juntamente crucificado, o sea, como diciendo, estoy pagando mi condena en carne propia, no me importa lo que me digan esto, que me digan lo otro, que me tengan miedo, que me apedreen, que me escupan. No nos olvidemos que Pablo fue uno de los que más fue castigado en vida. Sin embargo, él decía, esto es parte de mi cruz, esto es parte de mi sacrificio, y si Jesús lo hizo por mí, yo con todo gusto, yo me imagino un Pablo diciendo, con todo gusto lo hago. ¿Por qué? Porque Cristo por amor a mí lo hizo y me entregó. Por eso yo siempre recalco esta parte de Pablo que lo vi en un video y me quedó tan grabado en la mente. Cuando le dice a Felipe, le habla y le dice, a Timoteo, le dice, los seres humanos pelean día a día, parafraseando, pelean día a día por esto, y él agarra un poco de agua en la mano y dice, y esto es la vida humana, y se ves, en un abrir y cerrar de ojo, se va. Sin embargo, yo peleo por lo que queda atrás, y muestran así, enfocan el mar,
y realmente dice, yo voy por la eternidad, a mí no me importa lo que hoy me toque padecer, lo que hoy me toque pasar, porque yo estoy entendiendo de que hay algo más allá de la vida que hoy tengo y es una eternidad en Dios. Entonces, una cosa es decirlo, porque nosotros podemos decirlo, puede sonar hasta muy lindo y muy poético, pero entender la profundidad de lo espiritual, entender la profundidad de lo que es la eternidad en Dios y lejos de Dios, esa es lo que va a hacer la diferencia entre una persona que está valorando cada gota de la sangre de Cristo en la cruz. Porque por esa sangre, frase que nos hemos escuchado 20.000 veces siendo cristianos, yo todo como menos, y bueno, como hablamos con Martín, cristianos de años, de tiempo recorriendo iglesia, y siempre la misma frase, de que la sangre, de que en la cruz Cristo se llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades, dice que en la cruz Cristo clava nuestros pecados, pero realmente tenemos que valorar esa cruz, y hoy en día hay algo que el apóstol viene machacando, hablando todo este tiempo, y es: no pisotees la sangre. No pisotees. Y pisotear la sangre justamente, no tener esa convicción, no tener ese arrepentimiento genuino delante de Dios frente a una vida desordenada, frente a una vida que realmente perfecto no somos seres humanos que tenemos errores, todos los días cometemos errores, todos los días pecamos, todos los días tenemos faltas, pero ahí está la diferencia entre aquel que entendió el sacrificio de la cruz y el que no. El que entendió el sacrificio de la cruz, llega el día, llega el momento en que el descanso, por así decirlo, te toca, y vos decís: acá me la mandé, acá no tendría que haber hecho esto, o acá no tendría que haber contestado de esta manera. Y entonces ahí, cuando ves que el Espíritu Santo obra en tu corazón y vos te está diciendo, estás entendiendo que el sacrificio de la cruz tiene un peso que vos no podés obviar. Vos no podés pasar de largo por un momento de placer, por un momento de locura, de bronca. Vos no podés pisotear algo tan grande como es la sangre de Cristo. De hecho, que estabas hablando de Pablo, o sea, si sacamos la parte espiritual, o sea, la vida natural de Pablo, el tipo tenía todo. O sea, porque él dice, si alguien tiene algo de que jactarse, ese soy yo. El tipo cumplía la ley, se conocía la ley. Intachable. El tipo era, porque dice, era intachable en cuanto a todo, circuncidado, como decía la ley. El tipo realmente estaba como tenía que estar en todo. Y era rico también. Sin embargo, por eso digo, el tipo no tenía, o sea, nada que vos decís, bueno, era así en todas sus áreas, naturalmente hablando. O sea, encima era una persona que firme en sus convicciones, porque era esos tipos, viste, que así, porque por algo él perseguía sus ideales, o sea, perseguía a la iglesia a causa de sus ideales. ¿Y qué termina diciendo? Nada de eso se compara con lo inmenso de conocer a Cristo. Y por eso tengo todo por basura. El tipo, o sea, tuvo por basura su vida entera. O sea, tuvo por basura lo que a él, la forma en la que lo criaron, la forma en la que él vivió. Entonces, porque la muerte de cruz era, como dijimos hoy, la humillación más grande que había. Y hoy la gente no quiere humillarse. Hoy la gente sostiene su manera de ser, de pensar, y a pesar de que está sentada en la iglesia, la gente no quiere. Y vos, ¿dónde ves que la gente no se humilla? En que no cambia. Cuando la gente no cambia es porque no se humilla, como bien decía Martín. No, ¿qué van a decir? Que soy evangélico, que soy medio loco, y que digan lo que quieran. Vos sabés que si tenés realmente, si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y puso convicción, yo te puedo asegurar que esa persona no va a dudar en poner el orden que tiene que poner, en cortar con lo que tiene que cortar, en alejarse del pecado como se tiene que alejar. Esa persona no va a decir, bueno, toda la vida trabajé de esto y Dios me llamó para hacer esto otro. Chao, lo dejo y sigo. Te puedo llegar a creer que podés llegar a dudar, a titubear, porque es lógico. Pero que vos, teniendo un encuentro con Dios, o por lo menos estar sentado hace años dentro de una iglesia y sin poder cambiar, y tener un enemigo que va ganando cada vez más terreno en tu casa, un enemigo que va ganando terreno en tus generaciones, a causa de no querer humillarte en público. Porque ese enemigo que va ganando terreno te humilla en privado.
y te va ganando. Y después, cuando se destapa la olla, no sabes qué hacer. Y hay cosas, eso es lo que decíamos hoy, hay consecuencias de las cuales no se van a poder evitar. ¿Por qué? Por no haberme humillado a tiempo, por no haber muerto a mí, por no haber aceptado esa cruz. Porque Jesús, no teniendo ninguna culpa, el tipo agarró y cumplió con todo. Y lo hizo por amor. ¿Para qué? Para que nosotros, con el solo hecho de decir, creo y depongo mi actitud y sigo los pasos de Él, ya está. O sea, nosotros no tenemos que morir. O sea, nosotros no tenemos que ligar piedrazos, latigazos. Nosotros no tenemos que sufrir y ser clavados en una cruz. Además dice que hasta había, no a todos lo clavaban, a Jesús hasta lo clavaron. Sí. Entonces, esa humillación que sin tener, mira, la gente teniendo el corazón repodrido no quiere humillarse, o sabiendo que somos pecadores, la gente no se quiere humillar. Imagínate, ¿ves? Cuando vos tenés un montón de cosas por trabajar. Entonces, esto es para analizar la intención del corazón y decir, si yo me decido a seguir a Jesús y frente a los demás, y a mí no me va a interesar humillarme, quedar como tonto, no sé si como tonto, pero qué sé yo, estás en tu laburo y si en tu laburo todos roban y vos no vas a robar. Si en tu laburo todos llegan tarde y vos no vas a llegar tarde. En el barrio, no sé, todos hacen quilombo y vos no vas a hacer quilombo. Marcar la diferencia. Vos vas a hacer y vas a seguir con tus valores, no frente a la gente, vos, porque esa obra en el primer lugar que obra es en nuestro corazón, en el primer lugar donde tiene que transformar es en nuestro corazón. Entonces vos no lo vas a ir a hacer solamente a la iglesia, porque sinceramente es como que perdés el tiempo. Estás porque te sentís bien, porque a pesar de que, bueno, podés escuchar, ahí se caracteriza la iglesia nuestra por la confrontación, pero sin embargo, ¿cómo cuesta creer? Por eso decimos, en la iglesia hay mucha gente sentada que no cree en Dios. Sin embargo, viene un tipo, a ver cómo pasó con los apóstoles, vino Pablo, ¿y por qué Dios no se le manifestó de esa manera a alguno de los apóstoles? No, eligió a uno de afuera. Dios sabe cómo trabajar, Él sabe cómo obrar en el corazón de la gente. Él sabe, mirá a Pedro, ¿qué termina haciendo? El tipo de alguna manera terminó relegando sus convicciones justamente por no ser humillado frente a los otros religiosos. Yo no hace mucho tuve una charla con una persona y dice, la gente se va de la iglesia porque no puede cumplir tantas exigencias. Y vos decís, sí, si la gente se va de las iglesias, gente judía, y vos decís, siguen esperando al Mesías. Sin embargo, Jesús vino para que nosotros no tengamos que hacer todo eso. Y está bien porque es el pueblo que Dios eligió. Y solamente Dios sabe cómo va a orar y qué es lo que va a hacer. Frente a eso no nos metemos en esa diferencia de creencias. Hablamos de que a través de la fe, de apropiarnos del mensaje de la cruz, de apropiarnos de esa obra, nosotros somos libres del pecado. Hay enfermedades que se evitan en nuestros hijos, maldiciones, iniquidades generacionales. Vos decís, tenés tu papá, tu abuelo, tu tío, que todos vienen de iniquidades, de divorcio, de escasez, gente que no ha podido ni siquiera terminar una carrera, gente que nunca nadie en tu familia conoció a Dios. Bueno, tenés la posibilidad, si estás escuchando un mensaje a través de Jesús, de cortar con gente, con una familia entera que no conoció o que rechazó a Dios. Dice que hasta la cuarta generación Dios viene, bueno, después de esa cuarta generación vos venís a hacer la línea para decir yo creo en Dios y voy a establecer algo nuevo. Por eso que se necesita de gente valiente, el reino de los cielos lo arrebata no valiente. Entonces va a haber alguien que va a decir yo decido a creerlo y mi casa va a cambiar, mi familia va a cambiar, mi vida va a cambiar y va a ser y vas a arrancar. Una vez Dios le da una empresa a la gente, porque Dios así en el tiempo ha ido trabajando en mi persona, en mi corazón. Y vos decís, pues me acuerdo cuando vine a la iglesia, decía, no, los chicos son empresarios, siempre me acuerdo. Y vos decís, empresario. Y te mirás y no tenés ni nada, ni la capacidad mental. Te mirás, capaz que andan en una bicicleta toda oxidada. Pero con el tiempo, ¿ves? Vos te querés hacer, te pensás que porque sos empresario. Hay una enseñanza hace poquito de nuestro apóstol, que la gente dice, la gente de la iglesia cuando Dios soltó que iba a ser una iglesia de empresarios, que la gente pensaba que iban a venir todos de afuera, iban a venir empresarios con mucha plata de afuera. Y dice, no, a Dios se le plació levantar a gente de acá. Entonces se empezó a levantar gente que tal vez por esos estándares que la sociedad
que en las redes vos ves y que te llevan, o tipo, ¿cómo se dice ahora? Estos motivacionales, te llevan, y sin embargo Dios te tiene que humillar y te tiene que matar para vos arrancar de abajo. Entonces vos vas a arrancar con bases sólidas. En el ministerio o en las cosas de Dios, Dios hace lo mismo. Por eso decimos, no somos nosotros, es Dios. Entonces Dios tiene que matar el rechazo, el orgullo. ¿Por qué? Porque la gente por orgullo no quiere humillarse, ni siquiera de decir, me equivoqué, hice algo mal. Cuando de eso que te equivocaste, lo importante es que nosotros nos arrepintamos, despongamos la actitud y empecemos a vivir todos los días un poquito mejor de eso que Dios quiere. Es tan sencillo como eso. Pero bueno, el orgullo hace que la gente no se quiera bajar del bendito caballo. Mirá, te escuchaba hablar y viste que la palabra dice que solamente Él tiene potestad de perdonar pecados. O sea, tenemos que saber que el único que perdona pecados es Jesucristo. Y quiere decir que si hay algo que perdonar, hay algo que se está adeudando, por así decirlo. Entonces, hoy en 2025, la gente no quiere entender que debe pedir perdón. O sea, es tan complicado hacerle ver a la persona que el disculparse con Dios o el ayudar a alguien nunca va a tener el beneficio de el humillarse y pedir perdón. Y eso hace que justamente hay una parte de la iglesia, y esto sí hay que recalcarlo, y porque está pasando, que no está entendiendo el amor de Dios. Vos lo dijiste, Iván, recién, y el amor de Dios es que Él perdona y que vos debés sentirte perdonado para vivir bien. Porque si hay algo que a vos te trae paz es cuando vos te arreglás con Dios, arreglás las cosas con Él. O sea, estás en paz con Dios. Y eso va a hacer que vos contagies. Por eso hablábamos de un Pablo. Nosotros tenemos un referente, una persona que nos enseña. ¿Por qué? Porque esto es una cadena. Cuando vos en tu corazón está el Espíritu Santo, alguien vas a contagiar y esa persona va a comenzar a vivir lo mismo. O sea, es como un fuego que se va propagando. Y si vos no tenés cosas buenas en tu corazón, eso también se va propagando. Hoy leía la palabra donde dice, todos se escandalizaron de vos. ¿Por qué? Porque nosotros comemos con las manos sin lavar, le decían los discípulos. Y ellos, dice, se creen dueños de la ley, dice, diciendo que van a respetar a su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque le van a dar todo y de mí se olvidan. Y dice, y ustedes tienen que saber que no va a contaminar lo que entra en su boca, sino lo que sale de tu corazón. Mirá, hace un mes más o menos, me llegó una mala noticia de un joven que había fallecido, de otra ciudad donde yo vivía antes, con 30 años, 28, 30 años, de cáncer. Y esa persona yo la supe llevar a una iglesia, y no es por hablar mal de la iglesia en sí, pero ese día que fuimos, señoras que estaban sentadas, claro, lo vieron entrar, normal, como un vestido, como se viste en los pibes de hoy, con una camiseta, zapatillas, pantalón corto, y agarraron sus cosas y se cambiaron de lado, como que le iba a sacar algo. Y él dice, en la iglesia me hacen esto, decía, ¿cómo voy a venir? Lo primero que me dijo, un pibe que tenía en esa época 17 años. Entonces, esta persona estaba yendo a la iglesia últimamente y partió de cáncer. Porque Dios por ahí, Él hace misterios. Entonces vos no sabés cómo te va a llevar. El tema es que vos seas salvo. Pero lo que voy yo, o sea, ¿qué damos nosotros como cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que nosotros estamos emanando y qué es lo que nosotros estamos impartiendo? Porque ¿cuál es la visión de Cristo? Nunca Él iba a pensar de Mardoqueo. ¿Cuál fue el que siempre decimos el petizo que devolvió todo? Saqueo. Saqueo. Mardoqueo, me cambié de... Fuiste muy atrás. Saqueo Gómez. Sí, Saqueo. Él nunca iba a pensar que le iba a sacar algo. Es más, le estaba sustrayendo uno que tenía en su grupo, pero no el otro. Entonces, la mirada de Cristo es que siempre va a ver el corazón y va a ver el alma. Y esa mirada es la que nosotros debemos tener. Cuando Él dijo consumado es, Él encerró todo lo que estamos hablando y todo lo que escriben los evangelios y todo. Dice que la palabra de Dios es la espada más cortante que hay, que traspasa hasta partir el alma, el espíritu, es decir, no queda nada. Él conoce, o sea, si la misma palabra dice que son ciegos, guía de ciegos, porque así le decían los fariseos, y que son personas que oyen pero no realmente no escuchan. O sea, que no les puede llegar el mensaje. Dice que su misma palabra va a traspasar aún lo que Él dijo. Y eso va a hacer que la persona cambie. ¿Cuándo sucede eso?
cuando Cristo realmente se estableció en el corazón de la iglesia, cuando Cristo realmente se estableció en el corazón de un apóstol, de un profeta, de un evangelista, de un pastor, de un maestro. Yo meditaba el otro día, decía, un evangelista realmente tiene que ser un padre y amar como Cristo alma. O sea, hoy se le demanda mucho al apóstol que tiene que ser papá o al profeta que tiene que ser papá, pero el evangelista es aquel que va a ganar un alma para realmente llevarla a los pies de Cristo. Y decime si un papá no tiene que hacer eso. Decime si un pastor, que es el que se encarga de que la oveja esté alimentada, no es un padre. Decime si el maestro que se dedica no es un padre. Entonces la paternidad debe estar en todos. Y debemos amar como Cristo amó. Y debemos mirar como Él mira. Y debemos buscar como Él busca. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que la persona se enderece y cambie. O sea, gracias a Dios que nosotros conocimos esto y se nos enseña. Incluso si no se nos hubiera tratado así, no estaríamos acá. Si nosotros no se nos hubiese tratado así de entrada, con el amor y como Cristo, lo único que veíamos nosotros era un pobre infeliz, perdón la expresión, encima orgullosos, encima rebeldes. O sea, si nos miraban con ojo humano y nos cerraban la puerta, pero miraron con el ojo del Espíritu, y eso hizo que trabajaran con nosotros y que no se cansaran. Esa es la tarea del Espíritu Santo, y es la tarea de una persona que escucha al Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo puede estar en una iglesia, incluso está en todos lados el Espíritu. Se puede manifestar por amor a la gente, pero que la persona que está al frente escucha al Espíritu Santo, eso es otra cosa. Que mire como mira el Espíritu Santo es otra cosa. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, debemos comportarnos de esa manera. Y aquel que está escuchando que no es cristiano, si vas a una iglesia y por ahí no te va a pasar que te miren así, pero vos anda igual. Por ahí no va a pasar que te traten así, pero vos anda igual. Por ahí va a pasar porque de toda esa camada de jóvenes que iban, a todos se los discriminaba. Y en una iglesia yo conocí la maldad, pero en una iglesia también conocí el amor. Entonces no se trata de un cuerpo, de una casa, se trata de que Cristo está. Entonces, por eso tampoco yo, conociendo cuántas cosas que no estaban correctas en un lugar, le echaba la culpa a Dios. Jamás. Comencé a orar y decirle a Dios, envíame donde realmente me puedan ayudar. Y Dios hizo. Y Dios me movió 3.000 kilómetros y encontré el lugar. Entonces yo no lo culpé a Dios por eso. Yo entendí que la gente muchas veces ignora y que Dios perdona, y que cuando pasaban esas cosas oraba y decía, Señor, perdonalos, como decía Cristo, porque no saben lo que hacen. Amén. Porque ignoran, porque tal vez no salieron de donde uno salió. Entonces nosotros debemos hacer lo mismo. Y si vos estás escuchando y te ha pasado, no dejes de buscar a Dios por esas cosas. No podemos poner a la altura al Espíritu Santo de lo que es una persona. No lo podemos hacer porque estamos creyendo en un Dios sin poder. Entonces estamos creyendo en un Dios sin amor, y Dios no es eso. Dios es amor, y realmente hay iglesias genuinas que lo demuestran, con errores, con un montón de defectos, con un montón de desaciertos por ahí, pero que vos sabés que cuando Dios habla, se hace. Vos sabés que cuando se va a la oración, Dios termina por hacer. Vos sabés que si hay que pedir perdón, se pide perdón. Si hay que realmente restaurar, se restaura. Entonces eso busca Dios de su cuerpo. No busca que sean perfectos, porque el único perfecto es Él. Pero sí buscan que se le haga caso. Y una de las formas de hacer caso es saber escuchar, como pasa en generación, al Espíritu Santo cuando dice, a este seguilo tratando con amor. No, como que no suma mucho para eso, pero vos seguirlo tratando con amor. ¿Por qué? Porque al tiempo va a haber frutos. Entonces ese es el evangelio del perdón y del amor, y es lo que debemos vivir y anhelar que se viva. Si no está pasando donde vos te congregás, y yo no te voy a decir que te vayas, pero sí que ores a Dios y que puedas entender que Dios no tiene la culpa, porque eso sí, Dios no tiene la culpa. Amén. Mira, qué importante entender esto. ¿Qué pasaría si hoy, vos decís, listo, hoy nos toca irnos de este mundo? ¿Podrías decir, consumado es? O sea, mirar para atrás, ver tu familia, el que es papá, el que es la que es mamá, el que tiene un ministerio a cargo, el que tiene una iglesia a cargo, el que es pastor, el que es líder. Si hoy se presenta delante tuyo Dios y te dice, tenemos que irnos, vos podés decir, me voy contento, y puedo decir, la verdad que consumado es. Todo está hecho,
todo lo terminé, lo que Dios me entregó, lo pude entregar de forma excelente. Dios, no nos olvidemos que Dios es el que nos dio y nos da todo lo que tenemos. Ahí están los talentos que Jesús hablaba en las parábolas, decía, a uno le dio tanto, otro le dio tanto, y muchos que dicen, no, el talento de Dios es el cantar, el adorar, la oración, no, talento es todo lo que Dios te pueda dar y que vos lo puedas multiplicar. Sean tus hijos, sea en tu ministerio, en lo que Dios te entregó, espiritualmente hablando y materialmente también. Y que puedas decir, la verdad que yo hoy puedo decir, consumado es. Con tranquilidad, con paz, de decir, lo que Dios me entregó, lo que Dios me dijo que yo era, que yo entregué, yo puedo decir, gracias Señor. He terminado, como dijo Pablo, exactamente, Pablo lo dijo así, he terminado la carrera. Llegar a ese punto de decir, no tengo miedo al porvenir porque sé dónde me voy, sé dónde me toca, dónde tengo que llegar. Pero el legado que estoy dejando es un legado como Dios manda, ¿o no? Jesús cuando dijo consumado es, yo creo que ha mirado a sus discípulos, y más allá de que sabía que algunos iban a volver a pescar, otros iban a desparramar, porque sabía que, como dice la palabra, cuando él iba a morir, iban a ser dispersos hasta el día de la promesa. Jesús lo sabía, pero aún así dijo consumado es, y yo creo que habrá visto a sus discípulos y habrá visto, yo sé que estos 12 locos, estos 11 que me quedaron, más lo que se vienen, van a trastornar el mundo. Yo sé que el legado que yo estoy dejando acá en estos 3 años han causado efecto y van a causar efecto, y Jesús ha dicho, me voy contento. A pesar del sufrimiento, del dolor, yo sé que el mundo en algún momento va a entender este sacrificio, va a escuchar a aquellos que yo llamé, que yo nombré, y van a darle realmente la importancia a este sacrificio que yo hoy hago. Y que hoy Dios venga, o que Jesús mismo se presente y te diga, o venga a una iglesia, a un ministerio, y le diga, la verdad, que han representado la cruz de la mejor manera. Han ministrado, han enseñado, han entregado su vida por amor a mí. Yo creo que eso no tiene precio. Yo creo que eso no debe tener valor con respecto, o sea, sí, tiene un valor enorme, pero a lo que voy es que llegar a ese momento donde decir de que una iglesia, un ministerio, un llamado, un propósito culminó la carrera en tiempo y forma, yo creo que es a lo que todos tendríamos que apuntar y decir, en lo poquito que Dios te dio, en lo mucho que Dios te ha dado, no importa el lugar, no importa si Dios te dio un manto o no te dio un manto, al que le dio un manto con más razón todavía, si tiene que autoexigir, se tiene que autoministrar. Como bien decía Pablo, el que se prepara para la carrera no se prepara para enfrentarse a los demás, sino que para enfrentarse a sí mismo, a superarse a sí mismo. Y llegar a eso, decir, lo que vos me entregaste, Dios, yo te lo quiero multiplicar, lo quiero entregar de la mejor manera. Quiero que realmente en mis hijos se vea lo mejor, se vea lo mejor de mí, lo mejor de Dios, lo mejor de lo que Dios te puede haber dado en tu casa, tu matrimonio, en el trabajo, siempre ser el mejor, pero no con un aire de grandeza o de superación para con los demás, sino que para con vos mismo. Como bien decía al principio, todos sabemos de dónde venimos, de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios realmente puso sus ojos, y traernos al lugar donde estamos hoy y decir, Señor, la verdad que yo quiero decir el día de mañana, cuando yo termine esta carrera, quiero decir, ya está todo hecho. Terminé la carrera como vos querías que lo haga, bien, mal, capaz que estropeado, golpeado, pero lo terminé como vos querías. Yo creo que eso es algo a lo que todos tenemos que meditar en esta tarde y entender de que ese hermoso sacrificio en la cruz tiene que de una vez por todas causar el peso que tiene que causar en el corazón, sobre todo de aquellos que dicen ser hijos de Dios. Amén, amén. Y como dice la palabra, aunque el cuerpo se vaya desgastando, el espíritu es el que se va fortaleciendo, el interior, y ese es Dios. Ese es Dios, que no se trata de edad, no se trata de capacidades físicas, no se trata de capacidades intelectuales, sino de cuánta presencia
Y la presencia no solamente viene por los años que tengas dentro de la iglesia o el conocimiento de la palabra. La presencia de Dios va llenando la vida de una persona cuando va decidiendo justamente imitar lo que Jesús hizo, lo que su Creador hizo. Esa persona va muriendo a Él, dice la palabra que citaron, crucificado juntamente con Cristo estoy. Eso te quiere decir que vos no tenés ningún reparo de morir a tu persona, ningún reparo de ser humillado a causa de poner orden donde había desorden, a causa de enderezar lo torcido, a causa de que vos empezás a tener vida donde había muerte. Entonces, cuando no tenías ganas de hacer un montón de cosas, ahora de repente vos querés, empezar a arreglar tu casa, empezar a arreglar tu vida, empezar a hacer todo aquello que vos no podías hacer, porque es algo que a vos te nace a causa del Espíritu. Vos empezás a poner orden en tu vida porque hoy cuesta mucho que las personas se dignifiquen por lo que son, que el cristiano se dignifique porque que el cristiano no se dignifica a causa de no tener identidad y de no conocer. Cuando el cristiano conoce y se apropia del sacrificio de la cruz, empieza a dignificarse, empieza a que no traspasen los límites de su persona, de su dignidad. Él mismo no se deja llevar ni siquiera por la corriente del mundo, ni siquiera se deja llevar por lo que todo el mundo hace, por lo que todo el mundo piensa, porque hoy hasta los cristianos, ¿entendés? Se dejan llevar, o hay mucho en las iglesias, hay mucho movimiento del mundo argumentando que tienen que traer esa parte. La verdad que disentimos un poquito. Sé que comparten esto, pero te animamos, ya se nos fue casi ya la segunda horita, pero te animamos desde este lado a que te animes a creer, a que te acerques a gente la cual da testimonio, que no tengas miedo en decir, sí, la verdad que mi vida no está como tiene que estar, pero para eso está Dios. Acercate a gente que ya ha pasado procesos, acercate a gente que ha ido cambiando con el tiempo a causa de Dios, que ha ido cambiando porque le dio lugar en su corazón, en su espíritu, en su vida. Acércate, ¿sabes por qué? Porque te van a infundir ánimo, te van a impartir del espíritu, te van a dar muchas veces la claridad que se necesita, porque nos ha pasado y nos pasa que no sabes cómo resolver ciertas situaciones, que te parece que todo es abrumador, y viene una persona del espíritu con un comentario, con una guía, con algo de parte de Dios, y parece que te iluminó la mente cuando vos estás así como abrumado en los pensamientos, que no sabes cómo hacer. Y nosotros como iglesia somos muy prósperos en eso, porque tenemos muchas herramientas, mucha enseñanza, muchísimo conocimiento para poder salir de toda situación. Hace falta echarle ganas, hace falta tener un poquito más de fe, hace falta creer. Así que nada, desde este lado los animamos a que se desafíe cada uno a creer un poquito más en Dios, a apropiarse de la obra de Jesucristo. Nada, se nos fueron ya las 2 horitas. Sí, póngale voluntad.